El amor es uno de los sentimientos más puros que podemos experimentar. Nace limpio, libre de sombras, y de él brotan valores como la empatía, la comprensión y el cuidado. Pero no siempre se nos presenta en un escenario perfecto. A veces la vida lo coloca en caminos donde las decisiones no son tan luminosas. El amor nos ensucia, pero las circunstancias lo tiñen de matices, de esos tonos grises donde lo correcto y lo doloroso se entrelazan. Muchos lo imaginan como permanecer siempre junto a alguien. Pero ¿acaso no amamos también cuando dejamos ir? ¿No es también un acto de amor reconocer que, aunque el corazón quiera, a veces no podemos cambiar el rumbo de ciertas historias? A veces, amar es cuidar, incluso desde la distancia. Hoy quiero hablarte de una historia que para mí entiende como pocas lo que es el amor, cómo se construye y cómo enfrenta sus renuncias. El cadáver de la novia, dirigida por el gran Tim Burton. Acompáñenme porque lo que vas a escuchar no es solo un análisis, es un viaje a través de lo que significa amar de verdad. La historia comienza con Victor Van Dort, un joven pianista de 19 años obligado a casarse por un matrimonio arreglado con Victoria Everglot, de su misma edad. Es natural ver a ambos preocupados y nerviosos, aunque por parte de los padres de la joven hay un interés evidente en los bienes económicos y las riquezas. Los matrimonios forzados por interés, herencia de antiguas tradiciones, se ven aún más crudos cuando los miramos en retrospectiva. Forzar a alguien a tomar un camino que no quiere, a vivir una vida que no desea y compartirla con una persona elegida solo por conveniencia económica, es una muestra de lo desmedido que podían ser este tipo de acuerdos. Tener hijos por amor, para luego quitarles la libertad de elegir, suena una contradicción bastante dolorosa. Víctor, como cualquiera de su edad, no está preparado para una responsabilidad tan grande como el matrimonio. La sola idea de formar una familia lo aterra, no solo por su inmadurez, sino por su carácter melancólico e inseguro, salvo cuando se encuentra frente a un piano. Cuando Víctor y su familia llegan a la mansión Everglot, son recibidos con una cordialidad falsa, tras la cual se oculta que solo buscan el beneficio económico del enlace. Mientras los padres conversan en la sala de té, Víctor queda fascinado con el piano. Para él, ese instrumento es un refugio, una manera de desahogarse, de forjar un destino con cada nota y quizá de hacer especial su primer encuentro con la joven que aún no conocía. En medio de la melodía, Victoria parece cautivada por el sonido, sobresaltando a Víctor. Afortunadamente pronto se entienden, y entre nervios, él deja caer una flor e intenta entregarle. A pesar de que el matrimonio fuese arreglado, la conexión entre ellos no lo es. Con sus miradas, reconocen en el otro a alguien con quien compartir tanto temores como esperanzas. Irónicamente, en medio de una práctica cruel, habían encontrado a alguien especial. El momento es interrumpido abruptamente por la madre de Victoria, que exige su presencia en la sala. Victoria, a diferencia de sus padres, es una joven agradable y expresiva, que no se deja moldear por la frialdad de su familia. Más tarde, los futuros esposos intentan practicar el juramento de boda, pero todo sale desastrosamente. Los presentes, excepto Victoria, interpretan que Víctor no quiere casarse debido a sus nervios e inexperiencia. Se le cae el anillo, incendia por accidente el vestido de su suegra y deja la escena en vergüenza. Entre los invitados se encuentra Lord Barkis, un personaje que tendrá un papel importante más adelante. Avergonzado, Víctor se adentra en el bosque para practicar a solas. Él quiere casarse con Victoria, pero no logra hacer bien el juramento. Tras varios intentos finalmente lo consigue, aunque sin saberlo, se lo recita a una joven fallecida cuyo cuerpo yace bajo un árbol. Con sus palabras rompe el descanso eterno de la muchacha y accidentalmente se casa con ella. Preso del miedo, Víctor huye, incapaz de procesar lo que ocurre, hasta que se desmaya. Al despertar se encuentra en un lugar extraño, el mundo de los muertos. La película establece con claridad la división entre este y el mundo de los vivos, no solo por los contrastes de color, sino también por la personalidad y el ambiente que reina en cada uno. Nos enteramos entonces de que la joven que conocimos antes se llama Emily, y que su historia está marcada por una tragedia. Ella iba a casarse, pero fue asesinada cruelmente mientras esperaba a su prometido junto a un árbol. Para Emily, el matrimonio no era solo un evento, era un sueño que albergaba con ilusión, algo que llenaba su vida de expectativa, y alguien le arrebató eso, junto con lo más valioso, su propia vida. Víctor, en cambio, siente desde el principio que no pertenece al mundo de los muertos, no solo por lo obvio de que no quiere ni podría formar una relación con alguien que ha vuelto de la tumba, sino porque en ese lugar todo le resulta ajeno. Los problemas de los muertos son incomprensibles para él, extremidades que se desprenden, ojos que vuelan y vuelven a colocarse, cosas que para ellos son cotidianas, pero que para él son un recordatorio constante de que no está en su sitio. Esa desconexión lo impulsa a querer regresar con Victoria, y en ese deseo nace una revelación. Ahora sabe cuánto la ama. Aquí la película nos habla sobre los tiempos y ciclos de la vida. Hay lugares, personas y momentos que nos corresponden y otros que no. Emily pertenece al mundo de abajo, Víctor al de arriba, y aunque al principio no piensa en los sentimientos de ella, su impulso de volver también es un reflejo de algo más.
la conexión que siente con Victoria. Cuando piensa en ella, cuando la recuerda como la primera persona que quiere ver al regresar, Víctor nos deja ver un concepto clave. El amor es una elección. En la vida cotidiana siempre elegimos con quién compartir nuestro tiempo. Decidir estar con alguien es indirectamente no estar con todos los demás. Es dedicar un recurso limitado, como nuestro tiempo y energía, a una persona que valoramos. Si ignoramos lo obvio, que Emily está muerta, y lo tomamos en un sentido más metafórico, vemos que Víctor no cede a la idea de olvidarse de Victoria o dejarla atrás. Para él, esa chispa que sintió desde el primer encuentro es especial, y está dispuesto a intentarlo, aunque el matrimonio sea una experiencia lejana y extraña para alguien de su edad. El amor entonces no es algo que se da una vez y ya, es una elección constante. Cada día elegimos a esa persona, y al hacerlo, dejamos de lado todas las demás posibilidades. Esto no se limita al amor de pareja. En cualquier vínculo, elegimos con quién compartimos. Pero en este contexto, para Víctor, significa querer que cada día la elección sea la misma persona. Más adelante, la película nos mostrará otra cara de este amor, la que implica aprender a dejar ir. Víctor intenta llevarse bien con Emily, pero no logra conectar con ella en el sentido emocional que implicaría estar juntos. Le duele lo que le pasó y quiere ayudarla, pero al mismo tiempo anhela regresar a su hogar. La película retrata muy bien esa sensación de que no valoramos lo que significa estar en casa hasta que nos encontramos lejos de ella. En un gesto amable, Emily le regala un perrito como obsequio de bodas. Le ponen un nombre, juegan con él, y en ese clima de aparente complicidad, Víctor le propone ir al mundo de los vivos para que conozca a sus padres y lo acompañe. Pero en realidad, todo era una mentira. Su verdadero objetivo era escapar. Aquí aparece un punto importante. Asumir un compromiso, aunque sea forzado como en el caso de Víctor, no nos da derecho a huir de una forma que dañe a la otra persona, y mucho menos a pisotear sus sentimientos y confianza. Emily creyó en sus palabras, creyó que iba a conocer a sus padres. Para ella, esas promesas tenían un peso real. Por eso, este momento también habla de cómo las intenciones ocultas pueden romper vínculos antes incluso de que tengan oportunidad de construirse. La mentira en este caso no solo es un medio para escapar, es un acto que hiere a alguien que ya había sido herida antes. No debemos deshumanizar a Víctor. Aunque sus acciones hieren y pisotean los sentimientos de Emily, sus reacciones son totalmente comprensibles ante una situación que lo sobrepasa completamente. Está atado a un compromiso que nunca pidió, enfrentando emociones y responsabilidades para las que no estaba preparado, pero al mismo tiempo dispuesto a dar ese paso y asumir lo que implicaba estar con Victoria. En momentos de vulnerabilidad, todos podemos no actuar de la mejor manera, quizá decir algo que lastima sin querer o tomar decisiones apresuradas por miedo o incertidumbre. Víctor es un ejemplo de cómo, ante situaciones difíciles, nuestras emociones pueden nublar el camino, sin que eso lo defina como persona. Poco después, Víctor llega a la casa de Victoria, dejando a Emily esperando bajo el árbol. Allí ambos jóvenes se confiesan su amor. Juntos ya no temen al matrimonio, pues sienten que pueden dar ese paso acompañados. Justo cuando están por besarse, Emily irrumpe inesperadamente y entra con ellos a la casa. Ante la presencia de Emily, Víctor decide contar la verdad, cómo accidentalmente se casó con ella, una mujer del mundo de los muertos. La confusión y el dolor invaden a Emily, quien, sintiéndose traicionada y herida por las mentiras y el engaño, toma a Víctor del brazo y lo lleva nuevamente al más allá. La historia también nos invita a reconocer que hay aspectos de la vida y la muerte que trascienden nuestra comprensión racional. El mundo espiritual, con sus propias reglas y misterios, escapa muchas veces a nuestro control y explicación, y aceptar esa incertidumbre es parte del proceso. Es entendible que Emily le reclame con tristeza lo ocurrido. Para ella, todo parecía ir bien. Había creído en Víctor y confiaba en que su matrimonio estaba funcionando. Sinceramente, desde un inicio hubiera sido lo ideal, pero cuando Víctor finalmente se abre, le explica que las cosas no pueden funcionar entre ellos. Le dice que bajo otras circunstancias, todo podría haber sido diferente, pero que él está vivo y ella está muerta. Por su parte, Víctor también le dice que lo sucedido fue un error y que nunca se casaría con Emily. Aunque fueron palabras sinceras, estas declaraciones terminan por abrir heridas que apenas comenzaban a sanar, mostrando cómo la verdad a veces duele más que las mentiras, y cómo el proceso de aceptación puede ser un camino doloroso y lleno de contradicciones. Sin embargo, estas mismas palabras abren en Emily una nueva comprensión sobre el verdadero motivo por el cual Víctor no puede estar con ella, y le permiten empezar a entender otra forma de amar, la que implica dejar ir. Desde esta perspectiva, la historia refleja los ciclos inevitables de la vida y la muerte, donde el amor no solo implica aferrarse, sino también aceptar la separación y el cierre de etapas. En ese movimiento entre lo que termina y lo que comienza, Emily empieza a encontrar un espacio para sanar y liberarse. En el caso de las muertes, dejar ir a quienes amamos, aunque sigamos recordándolos con amor y respeto, es un acto fundamental para que puedan descansar en paz, aun cuando esa idea sea solo una creencia y no un hecho comprobable. No se trata de negar el dolor o la tristeza que provoca la pérdida, sino de entender que amar también implica soltar, sin aferrarse a la esperanza de que regresen o de que todo vuelva a ser como antes.
Este camino duro y lleno de contradicciones es una manera de honrar tanto a los que se van como a quienes permanecemos, permitiendo que la memoria y el afecto se transformen en paz interior y en una fuerza profunda que nos impulsa a seguir adelante. Poco después, vemos cómo nadie cree la historia que Victoria contó sobre lo que vio, y en cambio la presionan para que se case con Lord Barkis. Ella ruega que no la obliguen a contraer ese matrimonio, confesando que sus pensamientos están puestos en Víctor y que no quiere seguir ese camino. Sin embargo, por interés económico, la obligan a casarse con Barkis. Desde el primer momento, Barkis se presenta como un personaje sospechoso. Queda claro que su único interés es apropiarse de las pertenencias de la familia Everglot, y no duda en mostrar su intención de asesinar a Victoria para conseguirlo. Este panorama deja entrever que algo oscuro y trágico ocurrió en el pasado, y nos prepara para descubrir más detalles sobre la verdadera naturaleza de Barkis y algo que hizo en el pasado. Víctor mira con tristeza a Emily y le confiesa que su día había sido un desastre. Le pide disculpas por lo que dijo antes. De repente, ambos comienzan a tocar el piano y ese se vuelve su lenguaje para comunicarse. Pareciera que a través de las notas se respondieran y compartieran todo tipo de sentimientos. Víctor sabe que está comprometido y quiere ayudarla, habiendo reflexionado sobre la situación, mientras que Emily, al principio un poco dura, se va liberando poco a poco con la música. Sin necesidad de palabras, todo parece estar bien entre ellos. En ese momento llega al mundo de los muertos la noticia de que Victoria se va a casar. Víctor se muestra triste y cabizbajo. Se pregunta si lo mejor será reconstruir su vida y comenzar algo nuevo con Emily, pero esta vez celebrando la ceremonia como debería ser. Esta situación refleja cómo amar también implica el dejar ir, pero con la complejidad de que Víctor no elige con quién estar. Su decisión nace más del compromiso y del deseo de ayudar que del verdadero amor. Y eso no es algo que esté bien. Por otro lado, para Victoria, la incertidumbre sobre el paradero de Víctor y el hecho de que todos lo estuvieran buscando debe haber sido desesperante. Su rostro durante la ceremonia de bodas delata claramente la angustia y el dolor que sentía, mientras que Víctor, sin saber lo que ocurría realmente, pensaba lo contrario. Además, esta historia nos muestra cómo, incluso siendo alguien muerta, Emily conserva intactos sus sentimientos, su sensibilidad y su buen corazón. En marcado contraste, Barkis, quien está vivo, se revela como una persona malintencionada y egoísta. Así, el verdadero monstruo no se encuentra en el mundo de los muertos, sino entre los vivos. Poco después, Emily se entera de que Víctor deberá renunciar a su condición de mortal y realizar la ceremonia en el mundo de los vivos. Para ello, tendrá que beber el vino del tiempo, una poción que detendrá su corazón y lo condenará a no poder regresar a su vida actual. Emily expresa con sinceridad que jamás podría pedirle algo así, y que no le parece correcto. Sin embargo, Víctor la escucha y con determinación le asegura que quiere hacerlo. A pesar de saber que al elegir ese camino no podrá volver al mundo de los vivos, no duda de su decisión. Incluso anuncia que celebrarán la boda arriba, en el mundo de los vivos, tal como debe ser. De repente vemos cómo los muertos llegan al mundo de los vivos para asistir a la boda de Víctor. En medio de ese encuentro, algunos se reencuentran con familiares que aún viven o con seres queridos que han perdido. Y lo que comienza con temor y sorpresa, termina en abrazos cálidos y momentos llenos de calidez y conexión profunda. Aunque sabemos que esto no es posible en la realidad, la escena nos invita a reflexionar sobre cómo los lazos que compartimos con quienes amamos permanecen intactos más allá del tiempo y la muerte. Esa conexión trasciende lo físico y nos recuerda que el amor verdadero no conoce barreras ni final. En ese instante, queda claro que el amor tiene el poder de trascender dimensiones y circunstancias, ofreciéndonos consuelo y esperanza incluso en las situaciones más difíciles. Nos enseña que aunque la vida sea efímera, las emociones y los recuerdos que dejamos perduran, iluminando nuestro camino y dándonos fuerzas para seguir adelante. Poco después, Barkis le dice a Victoria que deben huir con el dinero, a lo que ella responde preguntando a qué dinero se refiere, confesándole que sus padres no tienen nada. Esto desata la ira de Barkis, quien se enfurece. Victoria con calma le dice que lo único que tienen en común es su decepción. Victoria se dirige a la iglesia, observando cómo los muertos también acuden allí para la ceremonia de Víctor. Aunque siente la tentación de intervenir, decide no hacerlo, queriendo entender si Víctor realmente eligió casarse con otra persona. La ceremonia transcurre con normalidad hasta el momento en que Víctor debe beber de la copa con la bebida del tiempo. Sin embargo, Emily no puede terminar de expresar sus votos ni permitir que Víctor beba. ¿Pero por qué? No solo porque ha reflexionado a lo largo de la historia, sino porque vio a Victoria presente en la ceremonia. Cuando Víctor intenta beber, Emily lo detiene y le dice que no puede hacerlo, que eso no es correcto, que aunque ella estuvo comprometida y le robaron sus sueños, ahora no puede permitir que se los roben a otra persona. Emily lleva a Victoria al altar, expresando su deseo de que ambos se casen. Barkis reaparece y trata de llevársela, pero Emily lo reconoce como su antiguo prometido, el mismo que la mató. Víctor y Barkis se enfrentan en una pelea hasta que Emily interviene para evitar que Víctor sea apuñalado, y se evidencia la crueldad de Barkis.
Mientras tanto, este mismo se burla de Emily y bebe de una copa sin saber lo que contiene, y en una irónica vuelta del destino, muere envenenado. Los muertos se lo llevan simbolizando su castigo. La escena final muestra que Víctor cumplió su promesa y liberó a Emily. Ella, a su vez, quiere hacer lo mismo por él. Le quita el anillo y desea que esté con Victoria. Caminando, se transforma en mariposas, símbolo de la libertad, de volar con el viento, y arroja el ramo en señal de bendición para la boda de Víctor y Victoria. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Acaso no amamos también cuando dejamos ir? ¿No es un acto de amor reconocer que aunque el corazón quiera aferrarse, a veces no podemos cambiar el rumbo de ciertas historias? Emily fue quien entendió esto. A veces, el dejar ir no es un gesto de rechazo ni de cansancio, sino el acto de amor más grande que existe. Ella comprendió que Víctor no debía ser arrastrado por circunstancias ajenas, que debía estar con quien realmente deseara. No podemos obligar a nadie a quedarse si no quiere. Estas palabras son hermosas, pero también duelen profundamente. Alejarse de alguien a quien amamos es una de las cosas más difíciles que hay. Verlo cada día en su rutina, sabiendo que nosotros ya no estamos ahí, sin poder compartir su sonrisa ni sus momentos, deseando en silencio que esté bien, pero también sintiendo como nuestra ausencia duele en lo más profundo. Es ese dolor callado, esa mezcla de amor y tristeza, la que hace que dejar ir sea tan complejo y al mismo tiempo tan hermoso. Porque amar no es solo aferrarse, sino reconocer cuándo es momento de soltar aunque el corazón grite lo contrario. Este gesto y en esta circunstancia, aunque parece arrancar un pedazo del alma, es en realidad la forma más pura y generosa del amor, liberar al otro para que pueda ser feliz, incluso si esa felicidad ya no nos incluye. Esto también aplica cuando somos nosotros quienes nos sentimos agobiados. Si alguien nos lastima, por más que haya dejado cosas valiosas en nuestra vida, las personas pueden cambiar. El pasado no justifica que seamos heridos, ni que debamos tolerarlo todo justificando hechos con cosas antiguas. El final de esta película es agridulce. Parece que hemos perdido, pero en verdad hemos ganado. La historia nos muestra una forma diferente de amar, alejada del juntos para siempre. Nos habla del silencio tras la noche, del recuerdo de ese alguien especial, pero manteniendo la libertad y el avance. No podemos detener a nadie ni a nosotros mismos. Debemos avanzar, aunque duela, porque ese proceso es valioso y con el tiempo sana. Seguiremos adelante, y tarde o temprano encontraremos a las personas que verdaderamente conectan con nosotros. Este video es un homenaje a esos amores que no pudieron ser, a las decisiones que no tomamos, a las pérdidas que duelen, pero que nos traen hasta aquí. De pie o sentados, escuchando estas palabras. Nos recuerda que no debemos detenernos, que lo mejor está por venir. Que aunque las situaciones sean difíciles, la vida siempre tendrá momentos bellos que nos abrazan, y que cada esfuerzo vale la pena, así como no rendirse. El amor se puede manifestar de muchas formas y ninguna está mal. Al final, amar a nuestros seres queridos a nuestra manera también nos hace únicos. En este camino de dejar ir y seguir, también aprendemos a valorarnos a nosotros mismos, a reconocer nuestra propia dignidad y a no conformarnos con menos de lo que merecemos. Porque amar también es cuidarnos, y ese equilibrio es la base para construir relaciones auténticas y sanas, ya sea con otros o con nosotros mismos. Que esta historia nos inspire a tener el valor de soltar lo que pesa, abrazar lo que nos hace bien y abrir el corazón a nuevas posibilidades, sin miedo y con la certeza de que siempre podemos renacer en cada despedida.